Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Trent Griffin y las suscripciones. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana, como principales noticias o lo más destacable, me ha parecido que Howard Marks, no sé si presentaba un libro o qué hacía, pero la verdad es que ha estado en dos podcasts, uno el de Tim Ferriss y otro el de Meb Faber, que bueno, recomiendo claramente. Y bueno, una de las lecciones principales o la idea que yo saco, y es algo que poco a poco va calando más en mí, es que, bueno, que todo es un poco cíclico, ¿no? Que al final en el podcast decía Howard, ¿por qué si de media los últimos 120 años hemos crecido al 2%, ¿por qué no crecemos simplemente a un 2% constante, ¿no? Que sería algo lógico y, oye, no sé, una civilización desarrollada debería poder crecer a un ritmo constante. Pero la verdad es que el ser humano pues no es un robot, no es un modelo perfecto, tiende a tener pues sentimientos positivos exagerados en tiempos donde, bueno, las cosas van bien, y suele exagerar pues todo lo que es malo cuando viene. Y eso, como es algo innato y algo que en principio no va a cambiar en los siguientes, no sé, 500 años, pues siempre tendremos ciclos y eso, porque tiene una componente natural, digamos. Y bueno, además de esto había muchas lecciones de ambos podcasts, o sea que os lo recomiendo. Y por otro lado, Guy Spier estuvo en el Value School, algo que es todo un lujo, que un inversor tan famoso a nivel mundial esté en Value School, y también lo recomiendo. Y la principal lección que yo sacaba de Guy Spier es que siempre debemos perseguir, o al menos lo correcto es perseguir ese camino que está menos transitado en el mundo de la inversión. Porque a mí además me gusta, es una cita ya bastante famosa, que cuando Guy Spier estaba comprando Fiat en 2014 por ahí, pues que le daban ganas de vomitar. Y es algo con lo que yo me siento bastante identificado, porque cuando tú compras algo que muchas veces no es bonito, ¿no? O está bajando bastante, pues bueno, nunca es una sensación maravillosa, ni algo de lo que a mí personalmente no me gusta decir, bueno, pues he comprado esto y qué bien. Pues no es, o sea, esa no es la sensación que yo suelo tener, sino que es más de, bueno, pues habrá que comprar esto, que me sale que está bastante barato, pero claro, él decía que estaba comprando una automovilística pues cíclica, intensiva en capital y endeudada, pues oye, no, a primera vista no parece lo más sensato, pero bueno, es precisamente en esas inversiones, las menos seguidas, en las que haces tu propio camino, donde aprendes y yo creo que se consiguen los mejores rendimientos. Como último, también aconsejar mirarse el Guide to Markets de JP Morgan, que son una presentación de 70 slides de diferentes gráficos como desempleo, PIB, el mercado, la bolsa en sí, cómo lo ha hecho, en qué múltiplo está. Me parece toda una guía macro que es bastante interesante tener como estructura mental. Y bueno, y como nota decir que el mercado está como 17 veces beneficios en Estados Unidos, que está dentro de lo que sería normal. Podéis encontrar en internet, seguro, esta presentación de JP Morgan, y si sois tan aficionados a los gráficos, a los datos y a diferentes cosas como lo soy yo, pues os va a encantar seguro. En el episodio de hoy quería hablar de suscripciones. Un tema que me interesa bastante. Me parece que ciertamente sí que está un poco de moda, pero aún así creo que merece ser estudiado un poco más en profundidad. Y lo primero que tendría que decir es que hay varios tipos de suscripciones o
o lo que, bueno, podríamos llamar suscripción, pero no es realmente una suscripción. Lo más típico es pues Spotify, Amazon y Netflix. Empresas de este tipo que son empresas de software en muchos casos donde tú pagas una suscripción mensual y mediante ese pago tú obtienes acceso a diferentes servicios que estas empresas dan. Estas suscripciones están muy bien, están bastante de moda, no es las que más me interesan. De hecho, las que más me interesan quizás son las de productos y empresas como pueden ser Blue Apron, Stitch Fix, Dollar Shave Club o Naked Wines. Quizá no suene ninguna de ellas, pero es básicamente suscripciones para recibir productos en tu casa, ¿vale? Y bueno, hay diferentes dinámicas y es algo que sí que está muy de moda. Hay diferentes IPOs que ha habido hace poco y no todos los negocios de este tipo son buenos. Si veis la cotización de Blue Apron, eso muy bien no ha ido, ¿no? Creo que está un 90% por debajo del precio de salida. Así que hay que tener mucho cuidado porque siempre que hay una industria muy caliente y hay empresas de este tipo, pues se meten todas en el mismo saco y habrá buenas, habrá malas y no todas merecerán la misma valoración. Luego, otro tipo de empresa que también me parece muy interesante, quizás el problema aquí claramente es el precio, es toda empresa de suscripción, pero para empresas, como puede ser Atlassian o Workday. Bueno, al final son empresas que se implantan en otra empresa y esa empresa paga una suscripción. Pues Atlassian para, digamos, que si tu empresa hace, programa y tiene código de un cierto programa, tú puedes administrar las diferentes versiones con un programa de manejar esas versiones que es de Atlassian y son programas que se instalan muy bien en esa empresa, en el usuario, porque una vez que están puestas es muy difícil echarlas para atrás. Y son todo un tipo de empresas que quizás al consumidor no están tan cerca, están un poco más lejos y no se conocen, pero son empresas magníficas. Y sí que tienen algo que ver con suscripciones, ya que muchos conceptos que veremos en este episodio pues se mantienen. Y luego están todo ese tipo de empresas que no son suscripciones per se, pero adoptan conceptos y adoptan estrategias similares a lo que son empresas de suscripción. Y yo he elegido a Zalando y Zuplas en esta categoría porque me parece que al final no dejan de ser retailers, tal cual, pero lo que hacen es siempre promocionan las primeras compras del cliente, lo cual les pone en un formato que es bastante similar a lo que son las suscripciones. Además, pues estudian a todos sus clientes por diferentes cohorts, lo que después veremos que se llama cohorts y estudian el churn de los clientes. Así que, bueno, sin ser suscripciones, sí que son negocios que han adoptado una estructura similar a lo que son las suscripciones. Y finalmente, en toda esta familia de empresas y negocios, quizás están las originales, que bueno, no son tan glamurosas, pero Telefónica y Vodafone y otras muchas compañías de telecomunicaciones son precisamente las pioneras en todo este negocio de las suscripciones. Al final hay que tener en cuenta que, en un negocio de retail normal, pues tú haces publicidad y la gente viene. Y el siguiente año haces publicidad de la misma forma y viene gente. O sea, es algo cíclico, digamos, no. Tú vas vendiendo cada vez más, pero no hay construcción de lo que es una clientela fija y base. Sin embargo, lo que las compañías de telecomunicaciones fueron capaces de hacer es poder estudiar a los clientes uno por uno,
se tiene un número por cada cliente, se domicilia la factura, lo cual permite estudiar, pues bueno, el primer año le ofrecemos una promoción a estos clientes, pero después del primer año ya no son clientes promocionados y por lo tanto podemos extraer esos flujos de caja que el primer año hemos dejado pasar. Y esto, pues, en el negocio retail tradicional, pues no era tan fácil, ¿no? Porque si compras y no das tu email o no hay ninguna forma de seguir al usuario, pues no es tan fácil de hacer. Pero con la llegada de internet y negocios de pues online y todo este tipo, pues es más fácil seguir al usuario y por lo tanto ese negocio que solo tenían las compañías de telecomunicaciones ha pasado y está cada vez permeando en cada vez más negocios. Sin embargo, como ya veremos, esto tiene sus problemas, ya que es bastante fácil hacer trampas con los números y que, un negocio malo, si lo estudias como una suscripción, pues puede parecer que es un muy buen negocio cuando en realidad no lo es. Vale, entonces vamos a hablar de suscripciones y claro, si bien es un negocio que cada vez es más habitual, hay que tener en cuenta de que estamos hablando de negocios que tienen márgenes muy bajos, o al menos ópticamente márgenes muy bajos e incluso con margen bruto negativo en muchos casos. Y esto es porque, como hemos mencionado, en el primer año en el que se adquiere un cliente, se promociona un determinado producto por debajo del coste real de ese producto. Eso hace que el margen bruto en el primer año sea negativo. Entonces, esto te lo tienes que creer y habrá gente que diga, pues oye, tiene márgenes brutos negativos, están carísimas, entre comillas, y no me las miro más. Y me parece un razonamiento, pues que me parece razonable, al menos, pero bueno, yo creo que sí que merece estudiarlas un poco más porque hay negocios buenos y malos y al final hay que estudiar a un cliente como si fuera como una especie de edificio que tú compras en la mitad de Manhattan. De forma que hay un precio que tienes que pagar al principio, pero una vez pagado ese precio, tienes unos flujos de caja futuros ese cliente se puede ir, pero si tu proposición de valor es buena, pues sí que tienes unos flujos de caja que te permitirán de forma más que suficiente subsanar ese gasto inicial que tú has hecho. Además, como otro punto negativo, ya no solo el tema de los márgenes, los negocios que son direct to consumer, que son vender tu producto directamente online, pues que es precisamente el tipo de suscripciones de las que quiero hablar en este capítulo, sí que es un sector bastante caliente o bastante sexy, ya que empresas como Purple o Lovesac han salido hace bastante poco a cotizar, o Blue Apron, y al final, pues muchas de ellas tienen un negocio realmente complicado. Es verdad que empresas como Harvey Parker, empresas que han conseguido abaratar mucho mediante, no tener tiendas físicas, con el tiempo les ha ido bastante bien. Sin embargo, por ejemplo, Purple hace colchones, ¿vale? Y ya se está convirtiendo en un tema muy habitual el tener una empresa de colchones online. El problema es que hay un montón. O sea, está Casper, está Purple y hay como 10 más. Y realmente es bastante mal negocio. Porque, o sea, tienes que pagar un montón de costes de adquisición a Google, a Facebook. Y al final tampoco adquieres al usuario. Porque, o sea, es un gasto que tienes que hacer constantemente. Y a menos de que tu marca consiga, pues, un reconocimiento general muy grande, como es lo que ha ocurrido en Harvey Parker y otros, pues son negocios bastante malos, porque
te pueden vender que ese gasto de adquisición pues poco a poco se irá decreciendo, pero no lo veo nada claro que en esos negocios direct to consumer puedas conseguir una escala y alcanzar buenos márgenes. Entonces, bueno, todos estos temas es los que tocaremos hoy. Y como parte buena, como hemos dicho, el cliente ya no es un cliente que viene año tras año y le hago publicidad y viene, y le hago publicidad y viene, sino que digamos que toda la publicidad individualizada a un cliente se hace al principio y después de eso ese cliente no tiene ningún producto promocionado, por lo tanto tengo un flujo de caja futuro que bueno, es lo que tendré que calcular para ver si mis costes de adquisición merecen la pena o no. Y es, como he dicho antes, la misma idea que real estate. O sea, comprar una casa y pagar un precio inicial y después de eso vienen flujos de caja. El asunto de la casa es interesante porque eso se contabilizaría como gastos de capital. Eso es un gasto que se capitaliza y por lo tanto es un gasto que se amortiza. Por lo tanto, en pérdidas y ganancias pues se va acompasado año a año ese gasto. Sin embargo, el coste de adquisición de un usuario, por definición, ya que es un coste que no se puede capitalizar y es un gasto que, pues, gasto en publicidad o en lo que sea, es un gasto que va anualmente en el Profit and Loss, en pérdidas y ganancias, y eso hace que ópticamente sean empresas, pues bueno, de bajos márgenes y que puedan parecer malos negocios, aún no siéndolo. Y quizás el otro punto positivo de las suscripciones es que es un gasto no discrecional. Es decir, evidentemente, si alguien pues tiene una crisis o si todo va mal, es probable que se plantee todas las suscripciones, las que tenga, para ir al gimnasio o lo que sea, o la de Netflix, y si realmente está en una situación complicada económicamente, yo entiendo que esas suscripciones las va a quitar. Sin embargo, en el orden de bajar gasto personal, al final lo que primero se va es gasto discrecional. O sea, me iba a ir al Zara, pero no voy. Porque, bueno, pues porque no, el tema económico no está bien. Y bueno, es por eso que las suscripciones, digamos, por definición, al no ser una decisión que tomas constantemente, sino que tomaste una decisión, te suscribiste y bueno, ya veremos cuándo lo quitas. Al ser una decisión no discrecional, pues sí que son negocios casi por definición más defensivos que cualquier negocio discrecional. Pasando a los conceptos que se suelen utilizar en la valoración de suscripciones, tenemos como concepto principal el LTV, el Lifetime Value de un usuario. Es decir, cuál es el valor total de un usuario, de un cliente que se adquiere durante todo ese periodo de vida. Se calcula mediante el ARPU, es decir, el Average Revenue per User, que sería cuántas ventas conseguimos de un usuario. Y luego se le restarían los costes, es decir, al final tienes el ARPU por el margen bruto que obtendría la empresa de un usuario maduro, y eso se extrapola a diferentes años y bueno, se le aplica un descuento del coste del capital, y eso teniendo en cuenta que ese usuario al final se va a ir en un cierto momento, pues, estadísticamente, pues se obtiene el valor presente de esos flujos futuros, que es el valor de un cliente ya obtenido, un cliente maduro. Por lo tanto, como se puede ver en esta relación, lo importante es que el lifetime value de un usuario sea el mayor posible en relación al coste de adquisición, que es el CAC, ¿vale? O sea, la relación LTV
partido por CAC, ¿no? El LTV partido por CAC es quizá la más importante. En empresas muy muy buenas o quizá las que están justo empezando y son de software, pues a veces la relación puede ser incluso de 8 veces, ¿no? O sea, tú pagas $1 y sabes que vas a recibir 8 en el futuro encima traídos al presente por ese descuento que uno aplica. Y por eso mismo no tiene sentido hablar de beneficios. Porque si yo, digamos que gasto mucho en costes de adquisición, pues claro, claramente yo probablemente no tendré beneficios, incluso tenga pérdidas. Sin embargo, el beneficio futuro en clientes retenidos que estoy creando es muy grande y eso yo no lo puedo ver en una cuenta de pérdidas y ganancias, y es un cálculo que hay que hacer por separado y estudiando muy bien ese negocio. Sin embargo, al final hay que tener cuidado porque estos costes de adquisición, este lifetime value, funciona cuando realmente tienes un buen negocio que es capaz de retener a ese usuario durante un tiempo y ese lifetime value es verdad. Sin embargo, si esto no se cumple, al final lo que tienes es un montón de usuarios que compran tu producto, compran tu suscripción, pues porque es más barato y al final les estás vendiendo un producto con márgenes negativos, o sea, le estás dando una subvención a esos clientes y al final pues son una especie de gente con mucha cara que te está comprando el producto, pero realmente no estás creando un cliente y es quizás el problema de estos negocios, el no saber reconocer cuándo pues se está haciendo trampas o no, y por eso hay que estudiarlo muy bien. Al final lo importante es no comprar compañías que están vendiendo pues euros a 85 céntimos, porque eso pues existe en la realidad y hay que tener cuidado. Y por eso mismo, de la misma forma que la cuenta de pérdidas y ganancias no aporta mucho, pues quizás sí que es una aproximación mejor los flujos de caja que los clientes generan hacia el futuro. Y esto, pues bueno, es un concepto que no sé si inventó John Malone, pero es uno de los primeros que lo hizo famoso y era el de, bueno, vamos a estar 5 años invirtiendo al máximo en algo, nos vamos a endeudar y después de eso tendremos unos flujos de caja futuros que vamos, más que compensan esto. Entonces, a John Malone en muchas conferencias le hacía, bueno, y los beneficios de tu empresa, ¿cuánto van a ser? Y él decía, a ver, si estás mirando beneficios, estás comprando la empresa equivocada. O sea, esto no va de beneficios presentes, al menos. Esto va de flujos de caja futuros. Y bueno, es por eso que es bonito, ¿no? Son negocios que, al no ser quizás evidente la infravaloración en presente, porque las cuentas no son del todo reales de lo que van a ser en el futuro. Y me parece esto interesante porque precisamente cada vez se utiliza en más industrias, y si tú ves Rolls-Royce, por ejemplo, ellos todo lo que son motores de aviones los venden con pérdidas, ¿vale? Lo que es el propio motor. Concretamente son 1,6 millones de libras de pérdidas por motor. Sin embargo, saben que si ese motor está instalado en aviones, va a generar unos flujos de caja durante 25 años que van a ser constantes y van a ser recurrentes, y ahí sí que hay margen, ¿no? Entonces, es una perspectiva de que también es no fijarse en los beneficios presentes, sino que en los flujos de caja futuros. Y vamos, es un mental model de alguna forma que se encuentra ya en muchos sitios, como puede ser Rolls-Royce. Por lo tanto, hemos explicado lo que es el lifetime value y cómo esos flujos de caja futuros se descuentan al presente también con un cierto coste del capital. El ARPU por usuario, que es las ventas por usuario, multiplicado por el margen bruto que se obtiene por cada uno de esos usuarios,
Y como último concepto, digamos, está el churn, que es cuánta gente se te va. Y este es un parámetro importantísimo, porque si tú tienes un churn del 20%, pues digamos que cada 5 meses se te está... O sea, la gente después de 4 meses se te va, ¿no? Entonces es muy importante y que el churn sea lo más alto posible y da de alguna forma una idea de cómo de bueno es tu servicio. Porque si no es bueno, pues evidentemente la gente se irá. Y lo que es también muy importante es la evolución del churn a medida que pasa el tiempo. No el propio valor en sí, sino que ver que tu negocio, si es una plataforma especialmente, pues lo que tú querrías ver es que cada vez menos gente se va porque cada vez el servicio es mejor y las cifras de churn mejoran. Esto, al final, lo que se consigue hacer es una modelización de cada usuario donde tú tienes el coste por adquisición, el ARPU, el churn, el margen bruto y el descuento que tú aplicas a esos flujos de caja. Y con eso determinas el lifetime value de ese usuario. Y es algo que modificando esos parámetros, pues tiene un valor presente u otro valor presente, ¿no? A ver, está muy bien porque tú puedes ver, puedes tocar todo, o sea, puedes decir, bueno, si mi negocio mejora y el churn mejora, pues el valor presente crece mucho. Evidentemente es un negocio, o sea, es un modelo que se parece muchísimo, de hecho es lo mismo que un descuento de flujos de caja. Evidentemente, bueno, cuando tú modificas un parámetro cambian muchas cosas. No es tanto que cambies o no cambies, sino que por qué cambies y por qué pones una cifra y no otra y por qué crees que es un buen negocio que va a reducir el churn o no. Y de esta forma puedes hacer diferentes simulaciones o modelos del negocio viendo la sensibilidad de cada parámetro. Y de esta forma pues llegamos a valoraciones como las de Amazon, ¿no? La gente cuando ve Amazon pues no... Parece que no es razonable porque está carísima y los márgenes son bajos, etc. Pero lo que hay detrás del precio que tiene Amazon, yo no sé decir si está bien valorada o no, es algo donde no voy a entrar, pero lo que sí que está claro es que cuando se valora Amazon, no se valora como lo que el margen de Amazon, el COGS, o sea, el Cost of Goods Sold, es... O sea, eso no es tanto el margen bruto que tiene, sino el coste de adquisición que tiene por usuario. Es decir, el precio de Amazon es ese porque la gente ve que el precio actual de las cosas en Amazon es un coste de adquisición de la gente. Y si tú eso lo metes en el modelo, pues sí que tiene sentido el precio de ahora. Y de hecho, cuando Damodaran hacía valoraciones de Amazon, separaba, de hecho, el negocio Prime del no Prime. Ya que el Prime sí que es una suscripción y ahí sí que metía en el modelo costes como el CAC y el churn que podía haber. Que bueno, que precisamente el churn de Amazon es posiblemente de los más bajos que existe. Y bueno, es quizás un modelo mental que ayuda a entender por qué las cosas tienen esos precios. Por lo tanto, la forma que tienen las ventas de una empresa de este tipo es, bueno, tienes cada año un cohort, que se les suele llamar, no sé muy bien cómo se traduce, pero tienes un cohort de clientes que fueron adquiridos, por ejemplo, en 2013 y van haciendo ventas en 2014, 15, 16 y a estas ventas se les suman el cohort de cada año futuro. Y así vamos, digamos, componiendo las ventas año a año y esas ventas tienen el churn de cada uno de esos años. Lo interesante de eso, si por ejemplo vamos a las cuentas de Zalando, veremos cómo el churn se reduce año a año. Y de hecho, puedes encontrarte en este tipo de negocios que no es tanto de suscripción, no es un Netflix, no...
es de otro tipo. El churn puede ser negativo, evidentemente, porque los usuarios pueden gastar más de lo que hacían en el pasado. Y es así como se forman unos gráficos bastante bonitos de las ventas de estos negocios año a año con los diferentes cohorts. Y están los cohorts maduros y los nuevos, y los maduros pues tendrán el margen bruto real. Y de esta forma se consigue reducir unos costes fijos que idealmente son altos, porque de esta forma, con ese crecimiento grande de ventas, hay un punto, hay el tipping point donde tú pasas de los costes fijos a ser todo beneficio, que es lo que está queriendo hacer Netflix, Amazon y otros. Como veis, este tema de suscripciones es algo que me gusta y me parece bastante atractivo. Sin embargo, hay gente que sabe bastante más que yo, y entonces le pregunté a Flavio. Flavio, que apareció en el podcast, no sé qué capítulo era, pero sí que apareció. Él es el gestor de Andrómeda, un fondo que es precisamente un fondo que invierte en muchas empresas tecnológicas y muchas empresas con suscripciones, y es un tema que lo tiene estudiado muchísimo más que yo. Entonces estuve un poco hablando con él, a ver qué opinaba de las suscripciones y los beneficios y los problemas que pueden tener. Y bueno, para decir unas aportaciones que hizo él que me parecen muy interesantes, es que para que un negocio de suscripción realmente funcione, tiene que haber sido una especie de marketplace o plataforma originalmente. Es decir, no vale simplemente con vender cosas con suscripción y venderlas por debajo del precio. Realmente eso no, a largo plazo eso no va a funcionar. Entonces necesitas un negocio que atraiga tanto demanda como oferta. Y especialmente la demanda. Es decir, en negocios tradicionales, tú cuando tenías Telefónica u otras, tú lo que realmente tenías era la oferta. Y eso atraía a diferentes personas. Ahora, sin embargo, como dice Flavio, pues Facebook o antes atraía primero la oferta y luego la demanda iba a esa plataforma. Blue Apron, por ejemplo, que es un caso que hablaba con Flavio, es un caso donde realmente no se controla la demanda y realmente es una especie de negocio tradicional. Luego hablaremos un poco más de Blue Apron, pero al final son negocios, digamos, de suscripción que está muy bien, pero no hay una plataforma realmente, y eso al final genera bastantes problemas. Porque al final, si no tienes nada y no tienes una plataforma, pues es un negocio tradicional que ya ha existido toda la vida, y los costes de transporte, como dice Flavio, que son mayores a lo que tú puedes ingresar y no te compensa. Y si Walmart y Costco, si precisamente esa gente no se lanzó a hacer este tipo de cosas, es porque realmente eran negocios tradicionales y bueno, si el coste de transporte es mayor que lo que tú puedes sacar vendiendo algo, pues no lo haces y ya está. Entonces, la única forma de darle la vuelta a esos costes fijos muy altos y a esos transportes es realmente tener el poder de pues unir oferta y demanda y tener cierto poder como plataforma. Y otra cosa que comentaba Flavio es que todas estas empresas que hablaremos más ahora, como Dollar Shave Club y otros, se justifican diciendo que, bueno, ahora estamos vendiendo con márgenes negativos, pero llegará un punto donde tendremos tanta escala que compensará. Y esto es un error, ya que únicamente las plataformas son las que son capaces de tener escalas. Al final, Blue Apron o Dollar Shave Club tienen muchos costes variables, que es precisamente lo que no quieres, que es muchos costes fijos, y entonces realmente no tienes ningún poder o nada que te asegure que esa escala le vaya a dar vuelta a los costes que tú tienes. Y además, claro, o sea, si te definen todo como LTV y CAC, ¿no? Lifetime Value y Customer Acquisition Cost, pero realmente si no
si no tienes ninguna fuerza o no tienes nada especial, realmente no hay lifetime value y no hay customer acquisition cost. O sea, realmente eres un negocio tradicional de toda la vida que está vendiendo online o como una suscripción, pero realmente estos modelos que estamos hablando pues no aplican. Un poco en estas explicaciones ya hemos hablado de varios negocios que son bastante conocidos en todo lo que son suscripciones, el direct to consumer, que son Dollar Shave Club, que es un negocio que se anunciaba mucho en muchos podcasts y de hecho, pues eso, vendía cuchillas de afeitar, crema de afeitar y no sé muy bien cuánto era por mes, pero eran como $5 al mes o $10 al mes. Y aprovecharon que Gillette pues tenía unos precios muy altos y bueno, por el mail, por el correo ordinario te mandaban esas cuchillas. Y ese negocio que, bueno, tú lo oyes y parece que no va a ir a ningún lado, que la gente prefiere comprar esas cuchillas en los supermercados, pues al final fue comprado por Unilever por $1.000 millones, lo cual es bastante espectacular para un negocio que tenía márgenes negativos. Y bueno, como decía Flavio, pues sí que hay bastantes nubes negras por ahí. Otro negocio que es bastante conocido y salió a cotizar hace no mucho y le ha ido bastante mal es Blue Apron. Blue Apron lo que hace es, tú tienes una suscripción mensual para que te traigan comida a casa y esa comida a casa tiene unas recetas ya preparadas desde Blue Apron y te dicen cómo se cocina. Entonces, pues eso, te ahorra el poder, bueno, el ir al supermercado, punto 1, punto 2, el tener que pensar que tienes que cocinar y bueno, te dan cierta variedad que quizás tú quieras hacer. Es un negocio que ha ido bastante mal, de hecho, y como hemos dicho, pues ha perdido como un 90% del valor en bolsa y quizás pues por eso mismo que dice Flavio, ¿no? Que bueno, al final no tienes ningún poder, o sea, realmente estás mandando comida a casa de la gente y quizás la gente lo está comprando pues porque es más barato o le es cómodo, pero no hay ningún algoritmo detrás que te ayude a mejorar la salud, que podría haberlo, ¿no? O digamos, no hay nada especial que te haga tener una especie de foso o cierta fuerza como plataforma. Y quizás en este sentido, el que sí que tiene cierta fuerza es Stitch Fix. Que Stitch Fix, para el que no lo conozca, puede ver vídeos de YouTube, que sí que hay alguno. Es una empresa donde tú pagas $20 al mes y te traen un paquete de ropa a casa y tú de esa ropa pues pruebas la que quieres y devuelves la que no te gusta y la devuelves en una bolsa que también te dan en esa misma caja. Además, hubo un podcast de esto en How I Built This, o sea que si a alguien le interesa un poco más la historia de Stitch Fix, pues está bastante bien documentada. Y entonces, pues bueno, te traen un paquete con ropa que te pruebas, pagas $20 y con la ropa que decides comprar, pues esos $20 van contribuyen a la compra de esa ropa. Y bueno, y esto que igual puede parecer que no tiene ninguna fuerza o no puede ser una plataforma, es interesante porque la idea detrás de esto es formar una especie de asesor de moda de personas individualmente y que poco a poco vaya aprendiendo más de ti, que sepa muy bien tus tallas, qué es lo que te gusta. Y además, pues es interesante porque dentro de esto Stitch Fix crea sus propias marcas y entonces digamos que une toda la cadena, ¿no? O sea, tiene el usuario del cual tiene datos, del cual aprende más y hace una especie de asesor de moda. Con eso mismo es capaz de generar ellos mismos marcas propias de ropa y bueno, y además tienen una gran base de usuarios, creo que son ya 2,5 millones, pues son capaces de atraer y tener fuerza frente a las marcas ya establecidas. Y bueno, es un negocio bastante interesante con un fundador
enfrente y que es un owner operator y que, bueno, quizás sí que no es tanto como Blue Apron o Dollar Shave Club y es un negocio bastante interesante. Bueno, aquí termina lo que yo diría de las suscripciones, un poco como concepto y cómo presentarlas. Muchas veces cuando hablo de un tema, pues simplemente pues digo qué hay, ¿no? O sea, explico cuál es el tema y explico los diferentes actores que hay. Pero a veces sí que menciono alguna empresa que me gusta. En este caso sí que he encontrado una empresa que me gusta bastante en Inglaterra. Entonces, bueno, es una empresa un poco especial y no está muy de moda y no es, o sea, muchas de las que he mencionado pues son americanas y se conocen bastante, pero bueno, quizás por eso mismo es la que ha llamado más mi atención y me gusta bastante. Entonces, esa empresa es Majestic Wine, ¿vale? Y digamos, empezamos mal porque es un retailer en Inglaterra. O sea, un retailer en Inglaterra ya va mal, ¿no? Ya lo tenemos bastante claro que no es ni la geografía y no es el sector más adecuado. Pero quizás sí que tiene cosas buenas. Entonces, a ver, hay una parte del negocio que no me interesa mucho, que es la parte del retail, que muy bien, ¿no? O sea, que tiene partes buenas, que para empezar no es muy cíclico, que, o sea, para explicarlo un poco mejor, Majestic Wine es una empresa, es la mayor empresa de distribución al por menor de vinos, tal cual. O sea, es una tienda que tiene una amplia gama de vinos que vende. Entonces, si bien los supermercados pues venden vino, pues es una gama muy, muy discreta y no tiene ningún tipo de asesoramiento ni nada. Mientras que Majestic Wine pues está especializado justo en eso. Y es un negocio que no parece muy atractivo, aunque hay que decir que no es del todo cíclico. De hecho, en 2008-2007 no bajó de ventas, siempre tuvo beneficios, lo cual, oye, no está mal, ¿no? Tampoco intento defender mucho este negocio retail, ¿eh? O sea, es una industria especial, entre comillas, oye, no es muy cíclica, digamos que el usuario quiere cierto asesoramiento, ¿no? Vas a comprar vino y te dicen, bueno, pues compra este o no. Y bueno, es una industria un poco especial, pero tampoco es algo que enamore ni que voy a defender a capa y espada. Y sí que tiene una problemática muy clara, que es la problemática del retailer, que es la problemática de Zara, es la problemática de Inditex, es de todos, que es, tú tienes un negocio con unas tiendas más o menos fijas que puedes reducir al final, pero que tienes que tener unas tiendas de todas, con unos costes fijos de alquiler y personal que vendas X o vendas 1,5X, te da igual. Entonces, unos costes fijos brutales. Y luego tienes todo el negocio e-commerce, que va creciendo y tiene unos costes variables. Entonces, cuando la gente habla de Inditex y dice que está muy bien, pues me parece muy bien, pero la problemática real de Inditex, como es la problemática de Majestic Wine, es que el negocio online te está canibalizando el negocio brick and mortar. Y si eso ocurre, y si tú las tiendas las tienes que mantener y los costes fijos los mantienes, pues al final el negocio online tiene unos costes de distribución que están ahí y estás en una disyuntiva que bueno, ya veremos cómo acaba eso en Inditex o en Majestic Wine, claramente. Y bueno, no es una pregunta fácil. O sea, como he dicho, o sea, el e-commerce se te está comiendo todo lo que es tiendas físicas y las tiendas físicas tienen costes iguales, vendan más o vendan menos. Entonces, Majestic Wine tiene esta problemática, como tiene muchos retailers. Entonces, lo que ocurrió es en 2015, el CEO dimite después de muchos pues, resultados malos de like for like. Y entonces la empresa compra Naked Wines, que es una startup de 70 millones, que es precisamente la parte que me interesa a mí de Majestic Wine.
Y entonces el CEO de Naked Wines, que es el CEO de la startup, se convierte en CEO de Majestic. Para hablar del CEO, bueno, decir que es un tío bastante bueno. O sea, estuvo en Virgin, era asociado de Richard Branson, fundó Virgin Money, fundó Virgin Wines y luego parece ser que tuvo alguna especie de lío con Richard Branson y lo dejó. Y entonces fundó Naked Wines, ¿vale? Que es precisamente el negocio que fue adquirido por Majestic. Entonces, ¿de qué va Naked Wines? Que es precisamente el negocio que me interesa a mí. Como yo lo veo, es una especie de Kickstarter para vinos, ¿vale? Se enfoca a un sector donde, o sea, no compensaría hacer vinos para supermercados o sea, el volumen es muy bajo y, bueno, hay cierta gente que es muy apasionada del vino, yo no, pero hay gente y es un nicho que está ahí, de la misma forma que hay gente muy apasionada de la cerveza y se hace su propia cerveza y realmente son frikis de eso, pues de la misma forma existe la gente aficionada al vino. Y entonces es una plataforma donde la gente es capaz de financiar a gente para que haga el vino. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues los angels, como ellos llaman, pagan 20 libras al mes. Entonces, pagan esas 20 libras al mes de forma como una suscripción y luego si compran un determinado vino, pues esas 20 libras se descuentan de ese precio. Entonces, lo que hacen Naked Wines es utilizar esas 20 libras para reclutar, de alguna forma, o financiar a productores de vinos muy de nicho, muy especiales, que hagan cosas muy raras, muy experimentales, que de otra forma no harían o que es imposible que vendan a supermercados. Y entonces, con esos 20 libras que recibe, financia a la parte de creación de vinos. Entonces, lo que me gusta o lo que creo que ya se ve claro con esta explicación es que tienes una base muy de nicho, es verdad, pero bueno, de gente que es muy aficionada a ello y tienes una oferta que está muy disgregada, o sea, no estás hablando de grandes varón de ley o no, estás hablando de gente individual que quiere hacer un vino y que no tiene ningún poder. Y al final, en estructuras de ese tipo, en negocios de este tipo, que podemos ver Booking, ¿no? O sea, que hay un montón de hoteles pequeños que no tienen ningún poder frente a la gran plataforma, pues precisamente ahí es donde este tipo de plataformas adquieren gran poder frente a la oferta y la demanda. Entonces, Naked Wines lo que hace es tomar esas 20 libras y los utiliza para financiar a gente que haga vino, que es precisamente luego el vino que ofrece en su tienda, en su plataforma. Y bueno, si bien es verdad que yo digo, joder, pues tienen mucha fuerza respecto a los productores, pero realmente les permites a la gente poder trabajar y poder hacer productos que de otra forma no harían, y si lo hacen bien, pues saltan a la fama. Es decir, obtienen un gran éxito en la plataforma y así, pues, oye, luego les pueden contratar en otro sitio o realmente es una especie de Kickstarter, como he mencionado, donde tú puedes saltar a la fama y si bien tiene gran poder la plataforma, como he dicho, yo creo que sí que es aún así muy beneficioso para el productor de vino. Además, para el usuario, digamos que se crea una especie de perfil social. Es una especie de Facebook pequeño, una especie de forocoches o Reddit, donde tanto los ángeles, los angels que prueban el vino y los productores de vino hablan entre ellos y comentan, pues este vino me ha gustado o no, debería mejorar esto o lo otro. Además, los usuarios forman un perfil donde dicen, bueno, me gustan este tipo de vino, este. Entonces, sí que abre la puerta a que pueda haber cierta,
inteligencia detrás de eso, porque si te ha gustado este vino u otro, pues es posible que si yo te ofrezco este otro, también te guste, ¿no? Entonces, además puedes conocer, o sea, los diferentes angels pueden conocerse entre ellos y hablar entre ellos y establecer una relación. Es por ello que es una especie de foro o Facebook. Y bueno, o sea, al final, joder, es evidente que hay, siempre decimos, no, Facebook tiene un foso muy grande. Pero, bien, y eso me lo creo. Pero de la misma forma, pues Foro Coches tiene un foso muy grande. O Reddit tiene un foso muy grande. Y de la misma forma, creo yo, que Naked Wines, en un negocio muy de nicho, muy especial, pues tiene un foso muy grande que, bueno, el mercado creo que para nada valora. Entonces, como digo, es una especie de Kickstarter donde eso, se financian vinos y a la vez es un foro o una especie de red social para gente aficionada a ese nicho. Además, ¿por qué me gusta? Pues porque, bueno, para empezar, el negocio Direct to Consumer, o sea, está creciendo un 15%, un 20% anual. Y además hay un montón de industrias adyacentes que bueno, aquí, o sea, simplemente se vende vino, pero, por ejemplo, el sector de la cerveza, todos los que son productores indies, productores independientes pequeños, pues ahora eso está ganando un montón de fuerza. Entonces, sería lógico que Naked Wines se pudiera expandir a otros sectores, como puede ser cerveza u otros. Y bueno, y poder formar comunidades de gente muy de nicho de otras industrias. Y es de hecho algo que ya están intentando hacer. Y otro factor que me gusta mucho es que el precio no es el factor más importante. Es decir, tú cuando compras una botella de vino y eres un aficionado muy de nicho, pues realmente el precio no es el factor más importante. De hecho, pues muchas veces si ves el comentario de mucha gente, pues recibe un vino que no le gusta y aún así pues está contenta con el servicio. Porque, digamos, la belleza de esa plataforma es en probar diferentes cosas, en algo me gusta, otra cosa no me gusta, tengo una especie de red social interna y bueno, es todo un poco. Y al final en ese tipo de negocios creo que el precio que tú pagas pues no es lo más importante. No es lo más. Y encima, como en todo negocio de suscripción, cada año que pasa tus beneficios aumentan. Es decir, los clientes que adquiriste el año pasado vendiendo a márgenes negativos, este año ya los vendes a margen positivo y entonces casi sin hacer nada tus beneficios aumentan. Y eso es lo bonito de que, o sea, tú vayas a una conferencia y el CEO diga, bueno, pues hemos conseguido 9 millones más de EBIT, pues porque simplemente ha pasado un año más, ¿no? Y eso tiene bastante belleza como yo lo veo. Entonces, en este tipo de negocios lo que se estudia es la contribución por usuario que ocurre durante el tiempo. Es decir, cuál es el margen de contribución, o sea, margen de contribución se llama a la cifra final, o sea, después de todos los gastos variables. Luego quedarán pues todos los gastos fijos de administración y entonces se estudia eso en los diferentes años y cómo va variando. Y bueno, al final son negocios muy, muy buenos y por ejemplo Naked Wines consigue unos LTVs partido por costes de adquisición de 5 veces casi, aunque ellos no descuentan el coste de capital. Pero bueno, aún así sí que son márgenes de contribución bastante buenos a lo largo de la vida. Y quizás, probablemente la razón por la que me convence este negocio es que ya tiene beneficios. Es que realmente yo, o sea, lo que más temo en este tipo de empresas es que realmente no haya poder para tener margen, realmente. Y
Y entonces cuando tienes una empresa como Naked Wines, que sí que ha conseguido tener un margen del 6% o por ahí, bueno, pues ya por lo menos te da la tranquilidad de que sí, que esto realmente puede tener beneficios y puede escalar. Pero como todo negocio de suscripción, evidentemente, como las fórmulas del Lifetime Value, CAC, Churn y tal, se saben, pues no, la empresa no te da esos datos, evidentemente, porque si no, ya sabrías el valor que tiene la empresa. Entonces tienes que buscar y rebuscar los datos de diferentes formas, porque claro, el margen bruto que tú ves no es el margen bruto final real de los usuarios maduros, es una mezcla entre usuarios maduros y nuevos. Y bueno, con eso no puedes echar el cálculo. Y de esta forma, pues tú en Naked Wines ves un margen bruto del 35%, pero a mí lo que me sale, por ejemplo, es que el margen bruto de los usuarios maduros es de un 50%. Los costes de distribución ahora mismo están como en un 16% de las ventas, pero creo que si eso escala, pues puede llegar al 12%. Y bueno, o sea, al final la clave está en poder hacer un modelo que tú te puedas creer y que esté todo basado en, digamos, pues si la plataforma creo que es buena, pues estos números me los creo. Y de esta forma puedes hacer un modelo de valoración de una empresa como es Naked Wines, que me ha parecido bastante interesante porque está dentro de otra que puede parecer no tan atractiva como es Majestic y que es un retailer al final. No la voy a valorar porque tampoco creo que sea mi trabajo aquí en el podcast hacer valoraciones completas de empresas, pero sí que es un negocio que me ha gustado bastante. Creo que es un negocio, a pesar de lo que parece, con un foso muy amplio y no un foso glamuroso, ¿no? Que es típico, pues, oye, siempre decimos, ¿no? Pues Moody's tiene un foso increíble, pues ya, pero yo también sé que Moody's tiene un foso increíble. Al final, muchas veces la belleza es encontrar ventajas competitivas en aquello que no es tan evidente o que no todo el mundo esté mirando. Y creo que en el caso de Naked Wines, pues eso se cumple y es por eso que me ha gustado tanto. Y con este caso particular terminamos el episodio de hoy, el episodio de suscripciones, con productos directos al consumidor, que es un tema que me gusta mucho y seguramente seguiré investigando. Y si alguien sabe más que yo de este tema, pues me puede escribir cualquier comentario, dadle like en YouTube, en iVoox. Y bueno, con esto terminamos. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.